Doctora, buenas noches. Doctora, ¿le parece si esperamos unos minutos para que se vayan uniendo los chicos y empezamos a las 8:10? Bienvenidos también los que ya se van uniendo.
Bien, saludos cordiales con todos los presentes, tengan buenas noches. En esta oportunidad continuamos con las ponencias em, sobre educación médica. En este caso tenemos la ponencia número 13 a cargo de la doctora Jennifer Vilches. Ella nos va a acompañar durante esta sesión con el tema de redacción de artículos originales, la parte de resultados, discusión y conclusiones. Ella, pues nuestra invitada es investigador RENACID con categoría María Rostorowski 3, también médico cirujana egresada de la Universidad Nacional de Ucayali y como ve, hemos pasado también por los grupos, es miembro de la Red de Investigación en Salud Pública y Epidemiología y autora de publicaciones indizadas en Scopus, Medline, Cielo y UBOS. En este caso, le damos el pase a la doctora para que pueda quedar a cargo de la sesión y también esperamos que sea productiva para todos. Doctora, tiene la palabra. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias a todos por la invitación. Disculpen por haberlos estado postergando cada rato, pero tenía bastantes inconvenientes de manera con el tema laboral, más que nada. Ok, voy a compartir la pantalla. La ponencia es bastante sencilla, ¿sí? Les voy a hacer la presentación. A ver, no sé cómo lo puedo compartir esto. ¿Dónde está el comentario? Okay. Y más que nada son recomendaciones de cómo ustedes van a presentar sus resultados, ¿ya? Pero quiero ponerlo esto en pantalla completa y no sé cómo ponerlo, creo que es así. Acá, ahí está. Sí, creo que se puede poner así. Como presentación, no me deja. Bueno, creo que lo vamos a poner así nomás, para que ustedes lo puedan ver. Siempre que no se puede poner pantalla completa, no hay forma. Ok, chicos, esto, valga la redundancia, forma parte de ha sido sacado de varias de las presentaciones de la doctora Mónica Pajuelo, del doctor Saúl Santibáñez y del otro Willy Lescano. Entonces, forma parte de algunas recopilaciones de lo que se utilizó en la maestría de investigación en ciencias epidemiológicas. Me gustaría que lo tengan en consideración. No es netamente de mi autoría. Soy la doctora Jennifer Stephanie Vilches Cornejo, formo parte de la unidad de investigación de enfermedades emergentes y cambio climático de EMERGE. Actualmente orientada a enfermedades emergentes y cambio climático, en enfermedades de long COVID y a emergencias en infectología pediátrica también. Entonces, lo que me gustaría explicarles y explayarles a ustedes que están en este curso y en esta parte es de que ya obviamente tienen su tema, su investigación, ya han hecho sus resultados, cómo ustedes van a presentarlo y van a empezar a redactarlo, ¿no? Siempre a cada uno de nosotros nos queda la duda de, bueno, ¿y qué es lo que sigue, no? O sea, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Cómo es que nosotros lo vamos a llegar a presentar? ¿Cómo es que nosotros lo vamos a poner? Y eso es lo que me gustaría que cada uno de ustedes se vayan a llevarlo de manera corta y concisa, ¿sí? No es de que ustedes tengan que poner absolutamente todo, ¿sí? Y va a tener que estar orientado a la presentación de un artículo, si es que ustedes lo van a presentar para su tesis o para sus artículos, pero todo esto va orientado también de esa manera, ¿ya? Es una estructura de un manuscrito, básicamente, o ya sea de un manuscrito o de un artículo original, que es un artículo original, perdón, o de un trabajo de su tesis o de lo que fuera que ustedes lo vayan a presentar, llévense ustedes el mismo conocimiento para todo, ¿sí? No tiene que pasar más de 2 hojas y tienen que presentar más allá de las tablas y los gráficos, y si pueden utilizar y emplear subtítulos para que esto sea más llamativo, sería genial. Se le recomienda que no tenga más de 10, no tenga muchas palabras, ¿ya? Van a utilizar estas reglas de oro al momento de utilizar números. Van a ser menos de 10 palabras y más de 10 números, ¿sí? Traten de que en un solo párrafo no tengan tantos números como para que puedan confundir mucho a estas personas, y que no tengan tantas palabras tampoco, y que sea muy conciso, ¿ya? Y que las oraciones siempre van a comenzar con palabras. No es como que 475 personas han sido tal cantidad, no. Traten de hacerlo, de ver la forma en cómo ustedes lo van a empezar a sintetizar. Eso tiene que ser conciso, y que traten de que
el número inferior no comience con el número 0. Ese es uno de los errores que nosotros siempre por lo general cometemos, ¿sí? Este valor P. Por lo general, algunas personas suelen colocar P es igual a 0.03. Un ejemplo, ¿no? Pero no, se tiene que comenzar de esta manera. Hay que ser un poquito escuetos y un poquito laboriosos al momento de redactar ese tipo de cosas, ¿ya? El porcentaje, no se dejan los espacios, chicos. Sí, he visto bastantes errores de las personas que lo han puesto. Se tienen que poner las unidades no llevan espacios tampoco. Y cuando van a utilizar los porcentajes, solamente van a ustedes deberían de reportar los valores los valores mayores. Ya, por ejemplo, un ejemplo bastante sencillo es cuando nosotros estamos redactando el sexo, ¿no? Tenemos un 50%, el 65% son mujeres y ustedes quieren poner que el 35% son varones. Ya no es necesario y es bastante redundante colocar la cantidad de varones. Entonces se tiene que colocar uno de ellos, ¿sí? Entonces, y los decimales siempre traten de utilizar, yo les recomendaría que traten de utilizar un solo decimal. Y no traten de utilizar dos decimales porque dentro de su redacción no se ve muy bien. Dicta mucho y dice mucho de cómo ustedes lo van redactando. No traten de exagerar mucho al momento de redactar esta redacción, ¿sí? Como les menciono, en esos porcentajes hay que tratar de disminuir. Por ejemplo, si ven tantos números, trate de redondearlo, ¿sí? Es prácticamente lo mismo. Si ustedes ven esta cantidad al momento de ver los intervalos de confianza, como pueden observar acá, es lo mismo decir esto que decir esto que decir esto. Entonces, al final, cuando ustedes hacen la comparación de todos estos, prácticamente es lo mismo, ¿sí? Y los rangos, es ideal utilizar las comas de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, tengan bastante en consideración esto, ¿sí? Y va a depender mucho de la revista al momento de que ustedes vayan a querer aplicar, si es que lo están queriendo utilizar. Bueno, básicamente es eso con respecto a esta sección de acá. Ok, pero ¿cómo nosotros vamos a diferenciar con respecto a las tablas y las figuras? Que es una parte bastante importante de los artículos y los manuscritos. Y es que una ilustración siempre va a valer mucho más que 1000 palabras, ¿ya? Y cuando nosotros intentemos describir las palabras hay que hacerlo de manera bastante concisa, ¿sí? Entonces es mucho más sencillo poner y redactar estos fenómenos van a ser más explicados dentro de la tabla X o Y, a que ustedes se pongan a querer explicar o que si ustedes quieran querer delimitar o decir algún fenómeno y describirlo, porque es mucho más factible, mucho más bonito y visualmente, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, es mucho más, es más entendible este gráfico de acá o el de acá. A mi percepción es mucho más llamativo, es mucho más entendible para la persona y para el lector y para todas las personas esto de acá, ¿no? Pero tenemos que tener en consideración de que no tenemos que ser tan llamativos tampoco al momento de presentar estos datos, ¿sí? Porque tenemos que tener un objetivo. Cuando tenemos la intención de presentar estos datos, tiene que haber un objetivo, ¿sí? La tabla se va a utilizar para los resultados y también al momento de presentarlos, ¿no? Ya. Ok. Entonces, todos estos tienen un propósito, ¿sí? Se reportan los datos numéricos, las extensiones. Lo ideal sería en estos casos, por ejemplo, en el que nosotros presentamos y tenemos, que la presentación de las tablas y de las figuras, cuando presentamos algunas figuras, al momento de redactar estas figuras, podamos poner algunos datos gráficos de esto, ¿no? Entonces, ¿qué características tiene que tener nuestra figura? Es que tiene que ser autoexplicativa, ¿ya? Y que muchas veces no tiene que tener muchos ítems. Una regla muy específica es de que esta no tiene que tener más de 5, ¿sí? Es lo ideal. Y que en este caso trate de que no sea más de 8, para que esto de acá no canse al lector y pueda ser entendible, ¿sí? Y deben de estar numeradas en orden en el que se encuentran citados dentro del texto. Eso es básico y primordial, ¿ya? Ahora, dentro de nosotros tenemos que tener en consideración que existen diferentes modelos en los que nosotros vamos a presentar nuestras tablas, ¿no? Uno es en nuestra presentación oral, ¿no? Cuando presentamos en algún concurso, que quizás no es nuestro caso,
y también cuando presentamos en nuestros pósters, hasta nuestros artículos o cuando presentamos alguna tesis. No, yendo desde menor a mayor, vamos a tener diversas cosas y diversos modelos para poder verlo. Pero cuando es una presentación oral tenemos que ser muy, muy escuetos y muy concisos. No, imagínense que esto de acá es algo para un concurso y tiene que ser algo básico y primordial. Tenemos que hacer lo más conciso posible, igualito que es para un póster, ¿no? Pero como no es el motivo de nuestro tema y de nuestra ponencia, lo que nosotros nos vamos a constatar es básicamente los artículos, ¿no? Eso también va a tener que ver mucho con al momento de escoger las revistas. Y si las revistas vayan a determinar o vayan a designar cuánta cantidad, pues, ¿no? De las tablas vayan a pedir. Hay algunas que tienen un límite de hasta 4 o 5 tablas, entonces lo máximo que podríamos dejarles, si yo les dejo, es de 5 o 6 tablas, ¿no? Y la longitud es dependiendo de lo que te solicita el artículo, ¿no? Y los documentos de tesis, si bien es cierto, no te pide un límite, yo les recomendaría que traten de hacerlo lo más conciso posible, ¿sí? Algo muy básico y que ustedes tienen que tener en mente siempre es, quizás que acá no está, pero antes de que lo coloquen, primero tiene que haber una tabla de un flujograma, ¿no? Las figuras es de un flujograma, es una costumbre que yo siempre tengo, pero la primera es esta, la tabla es de las características generales de los participantes, características de los participantes, los signos y síntomas principales, la presentación clínica. La segunda ya vendría a ser la comparación, ¿sí? Ya sea de tu análisis bivariado, ya sea por la contrastación de tus hipótesis, pero siempre tiene que ver eso con los porcentajes que tiene. Y la tercera tabla siempre, 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 siempre ya basta por tus modelos ajustados, ¿no? De tus análisis de regresión, tus factores significativos, algunos datos no relevantes. Esto es casi siempre lo que tiene que suceder, ¿no? Y eso también podrían aplicarlo ustedes para sus temas de tesis, para sus investigaciones y para sí. Salvo que ustedes quieran ampliarlo acá, porque en esta parte de acá, y que quieran hacerlo de otra manera, cosa que no les recomiendo, pero o tengan, por ejemplo, o dos variables dependientes que ustedes quieran explorar en parte de dos análisis bivariados y lo quieran presentar, que podría justificar, es la única forma, ¿no? Y acá quizás otros resultados de un análisis secundario, pero por lo general no se suele presentar de esa manera. Los formatos tienen que ser cortos, sencillos, ¿no? Características generales de la población estudiada, por lo general, de 3 a 4 líneas que están separadas, tratar de pedir y cumplir lo que te pide lo que piden las revistas. Una de las cosas y de los motivos por los cuales siempre son rechazados los artículos es porque nosotros no llegamos a cumplir lo que nos piden. No, si nos dicen solamente 3 tablas y del momento del formato de Comic Sans, si nosotros lo hacemos en Arial, ya nos termina rechazando la revista, pues, ¿no? Y una de las otras cosas es la cantidad de columnas, si se encuentra alineado a la derecha, a la izquierda. Entonces son pequeños formatos y cosas, ¿no? Por lo general, estas son las líneas que se piden. Son una línea, eh, una línea por completo en esta zona de acá, en la parte superior, que va a separar con la parte de acá, en esta parte final, y también una línea final, como ustedes pueden observar. Acá también hay otro ejemplo de la tabla 1, de las características generales, ¿ya? Que básicamente viene a ser con las variables, cuando nosotros describimos, ¿no? La estadística descriptiva, ¿ya? La que nosotros describimos nuestras variables. Por ejemplo, en este caso tenemos bastantes variables, contamos con variables cualitativas, entonces estamos describiendo frecuencias y porcentajes. Lo que nosotros describimos en esta parte ya es lo mismo, ¿no? Acá fue categorizada y está presentando las frecuencias y porcentajes, ¿sí? Entonces el formato de las tablas es una línea por acá en la parte superior y en la parte media y en la parte inferior que debería mostrarse. Son 3 líneas nada más de lo que piden, como la que pueden observar acá, ¿no? Y lo mismo para la parte de acá, ¿no? Es una variable categórica, la variable numérica según la normalidad que presente, y lo mismo, ¿no? Básicamente es la estructura. Y acá también hay otros ejemplos que ustedes pueden guiarse, ¿sí? Y en este caso ustedes lo que pueden, la N acá, disculpen chicos, es minúscula, sí, no es mayúscula. Acá en este caso, cuando esta variable es numérica y nosotros la presentamos, le podemos poner un asterisco y poner acá varios glosarios,
independientemente de la normalidad que vayamos a presentarnos, ¿no? No es otra cosa del otro mundo. Y las comparativas, básicamente, para que ustedes puedan tener, acá es esto, pues, ¿no? Tenemos tenemos las características de la variable, tenemos nuestra variable, pues, de dependiente, quizás la independiente, o nuestra variable de interés, y nuestra variable, nuestra causa y nuestro efecto, la variable que nos vaya a interesar. Y tenemos acá las frecuencias y porcentajes. En este caso, si nosotros deseamos, también podemos poner un asterisco diciendo que esas de acá salieron estadísticamente significativas según pruebas de estadísticas de tal, ¿no? O lo podemos redactar, ¿sí? O en este caso, si nosotros no queremos ponerle ningún asterisco y le queremos presentar así, podemos presentarlo de esta manera, pues no con los valores P, ¿no? Así lo que podemos hacer para poder presentar la contratación de las hipótesis, para poder presentarlo con la presencia de las contrataciones de las hipótesis, pues no. Y la redacción, pues básicamente se basa en eso, ¿no? No es que ustedes tengan que redactar todo. Yo lo que les sugeriría es de que redacten respondiendo a su pregunta de investigación. Pues, ¿no? Si su pregunta de investigación se está orientado a medir los niveles de depresión o si la depresión va a determinar alguna cosa, un ejemplo, ¿no? Que quieren ver la asociación entre los niveles de depresión y la calidad de sueño de los estudiantes, traten de orientarlo solamente a eso y poner, pues, que no, que el resto se va a ver en la tabla, pues. Depende mucho de cómo ustedes lo vayan a presentar, ¿no? Pero lo que se sugiere es que se utilice eso. Si ya el valor P de acá es muy pequeño, se tiene que poner que es una P menor de 0.01 para que eso de acá pueda ser mucho mejor y extrapolable. Como se puede observar, acá hay bastantes ejemplos de la misma manera y obviamente, pues, ¿no? Si esto es numérico, se van a utilizar otro tipo de pruebas. Chicos, esta no es una clase, me gustaría recalcarles, esto no es una clase de tipos de pruebas estadísticas. Eso se supone que ustedes lo han tenido que ver en la parte de materiales y métodos y todo lo demás. Esta es una clase de presentaciones de resultados y cómo ustedes lo van a presentar. Entonces, como que para que se les quede, que sí pueden presentar ustedes acá, ¿no? Los resultados, por ejemplo, de una variable numérica con unas variables categóricas. Esto no es muy factible. No va a haber ningún problema siempre y cuando ustedes lo coloquen acá. Y lo ideal sería que especifiquen qué pruebas estadísticas lo han estado utilizando. Lo mismo va para el análisis multivariado, solamente que la diferencia de acá es de que muchas personas y muchos autores y muchos asesores le van a sugerir de que coloquen pues primero su modelo crudo y luego su modelo ajustado, ¿no? Y dependiendo del asesor con lo que ustedes cuenten o dependiendo de ustedes con el grupo de investigación con el que ustedes están realizando, ya sea su tesis o lo que ustedes quieran presentar, ya sea por mediante de un enfoque estadístico, mediante un enfoque por variables confusoras, un enfoque epidemiológico, lo que ustedes van a poder evaluar aquí va a ser qué variables van a incluir en su modelo ajustado, pues, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, es lo que ustedes van a determinar acá y van a colocar en esto. Y cuando, ahora, hay que tener en consideración que la idea no es de que ustedes tengan todo este texto, que coloquen todo absolutamente. Acuérdense de la regla de las reglas de oro, donde no tienen que tener más de 10 palabras y que tengan más de 10, que existan más de 10 palabras y que no tenga más de 10 números, ¿ya? Entonces, lo que ustedes traten de hacer es de colocarlo y así como tienen que redactar de manera concisa una introducción, de lo mismo tienen que pasar, de la misma manera tienen que pasar con sus resultados y hacerlo mucho más conciso. Ahora, ¿qué vamos a hacer con respecto a las figuras? Si no son figuras suyas y propias, tienen que primero pedir la autorización a las personas pertinentes para esto. No, pero si son figuras de su propia autoría, existen repositorios en donde ustedes lo pueden subir y colocar, pues, ¿no? Que es de autoría propia, ¿no? Sí, imagínense que son imágenes, ¿no? Sin embargo, si son figuras en donde ustedes han diseñado y son formatos, entonces hay que tener en consideración algunas cosas que ustedes vayan a querer enviar a ciertas revistas o gráficos, ¿no? En una cosa son una figura y otra cosa son gráficos, ¿no? Hay que tener bastante en consideración eso, las líneas, porque por ejemplo ustedes lo quieren enviar en formato color, pero a veces algunas revistas solamente los van a cambiar a blanco y negro, entonces no les va a salir muy a cuenta. Entonces la cantidad de cosas que ustedes vayan a querer poner, por ejemplo acá no se puede ver mucho la diferencia en comparación de esto, ¿sí? Entonces los formatos también de la misma manera. Acá, por ejemplo, no se puede dar
uno no se puede dar cuenta mucho de los formatos o de los clusters que se están queriendo presentar acá. Sin embargo, acá, mientras menos clusters y mientras menos presentaciones tengan, es mucho más factible, mucho más interesante para poder ver. ¿Sí? Entonces, acá tenemos de la misma manera las presentaciones de las figuras. Ojo, hay que tener en consideración cómo nosotros lo vamos presentando, cómo vamos presentando y también cómo vamos graficándolo y cómo lo vamos redactando. La redacción de estos no es lo mismo esta presentación de los gráficos acá al fondo con esto de acá, cuando presentamos estas tablas de los síntomas, de este diagrama de barras, en comparación de este diagrama de barras, que es mucho más sencillo del momento y mucho mejor al momento de mucho más agradable a la vista. Entonces hay que tener en consideración de esto, igualito con este diagrama de cajos y bigotes. Entonces, chicos, con lo que les trato de decir es de que tienen que ir de forma grupal junto con sus asesores, que tengan cierta experiencia al momento de escoger este tipo de gráficos, cuando estos les sugieran de que, cuando ustedes quieran presentar algunos gráficos. Si ustedes cuentan o tienen algún asesor que ni siquiera les emite alguna opinión con respecto a sus tablas o sus resultados, yo les sugeriría que busquen otros asesores. Porque lo ideal es que para eso están sus asesores, para que los guíen dentro del proceso de investigación y del proceso de lo que van realizando. Con respecto a las fotos, más que para un artículo, sería para unos artículos de revisión. Tuve una investigación que realicé sobre reutilización de mascarillas en el 95, durante la época de la pandemia, en donde la revista del Colegio Médico me preguntó si era sobre mi autoría, y la verdad es que lo habíamos sacado de un repositorio, pero me pidió que por favor lo subiera y pues tratara de que estos sean pues de acceso público. Entonces es un poco complicado esto de acá, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta que tenemos que tener los permisos respectivos de estas personas. Esto va a suceder cuando nosotros queremos publicar casos clínicos, ¿no? Más que nada se va a basar en eso, ¿no? Y que hay que tener en cuenta la confiabilidad y hay que tener en cuenta de los permisos y todas estas fotos cuando nosotros queremos hacer. Si queremos hacer trabajos de investigación que incluyan imágenes y muestras patológicas que van a ir de la mano, en donde vamos a analizar el crecimiento molecular, celular de algunas cosas y vamos a presentar fotos, también es importante tener en consideración estos permisos y todo lo necesario por un comité de ética aprobado por el Instituto Nacional y que nuestros trabajos o proyectos de investigación estén aprobados, pues no. Me imagino que eso les deben haber explicado dentro del curso en la parte de la sección ética, que es muy importante que ustedes lo tengan en consideración, ¿no? Y bueno, estas pequeñas minucias, ¿no? Con respecto a las fotos, que traten de no mezclar las figuras con las fotos, porque también como que no se sobreentiende mucho, y tener en consideración la revista en que ustedes van a publicar, porque a veces no se sobreentiende bien esto que podría ser una botella, un plástico, en comparación uno versus el otro, ¿sí? Es mucho más sencillo presentar mapas, ¿sí? Mapas de calor, mapas de geográficos, mapas de, por ejemplo, este era un estudio de neurocisticercosis en el cual intentaba buscar y mapear las áreas geográficas de las personas y dónde se encontraba la seroprevalencia de cada una de ellas. Entonces, en diversos países, como en este caso que fue en Ecuador. Entonces, eso es lo que básicamente estaba queriendo tratar de plasmarse, ¿no? Y, por ejemplo, en estos estudios de metaanálisis, como ustedes pueden observar, los diagramas son mucho más sencillos para poder observar los intervalos de confianza. El tema tampoco no es de que ustedes, la idea también es de que ustedes sepan y aprendan a interpretar estos gráficos, ¿no? No utilicen, no pongan gráficos de los que ustedes no están dispuestos o no saben cómo interpretarlos. Eso es otra cosa de lo que me gustaría recalcarlo. Si ustedes no dominan mucho con respecto a estos gráficos, cómo rehacer o cómo hacerlos o cómo utilizar los intervalos de confianza, entonces yo les sugeriría que no los utilicen, ¿sí? Igualito que el diagrama de sensibilidad, de cajos y bigotes y todo lo demás. Otras reconsideraciones finales antes de pasar a la parte de la discusión y las conclusiones es de que ustedes tienen que tener una historia bastante coherente al momento de hablar y explayarse, ¿ok? No necesariamente
tiene que tener un artículo gráficos, ¿sí? Va a depender mucho de lo que ustedes consideren. Sí, eso es lo que me gustaría recalcar también de esto. Van a existir artículos en donde no van a tener eso. Am, Hay algunos en donde yo por lo general, si hago un estudio muy grande, donde tengo un estudio de análisis de datos secundarios, que tengo un flujo, una población de 30,000, 50,000 y tengo que eliminar varios datos, yo lo que suelo hacer es hacer flujogramas al inicio de la investigación para que yo pueda mostrarles a las personas cuánto es la cantidad de personas que he eliminado según los criterios que yo he realizado, para que esto sepa y sea mucho más sencillo de poder ver, ¿no? Sin embargo, después de eso, a menos de que tenga una escala o algún puntaje que yo quiera evaluar, que yo eh, quiera mostrarles alguna línea de tiempo, que eso de acá ha ido cambiando, algún mapa de calor, como en este caso que hemos visto de acá, que me parezca a mí sumamente interesante, como por ejemplo en estos casos, ¿no? Que hay una mayor predisposición, o en este caso de por acá, que hay una mayor dispersión, lo haría. Yo en lo personal sería de ese tipo de personas. Pero solamente por querer llenar un espacio, yo le sugeriría que no lo haga, ¿no? Trataría o preferiría que esos datos escribirlos dentro de la redacción. ¿Sí? Tener en consideración eso. La tabla 1 es para ver la muestra que yo ya estudié. La tabla 2 son las diferencias preliminares y la tabla 3 es para los hallazgos principales. ¿Sí? Si yo puedo entender solo todo esto con una sola tabla, entonces no va a ser necesario que yo describa todo, solamente lo coloco y nada más. ¿Sí? Y recuerden, importante, que todos estos resultados van a ser valiosos para el momento de la discusión. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿alguna pregunta mientras les voy hasta aquí? ¿Alguna pregunta que tengan mientras yo les voy presentando? No sé si tuvieran, mientras tanto, para que ustedes puedan ver. Muy bien, chicos. Entonces, con respecto a la discusión, les voy a presentar ahora eso. Esta discusión sí es un poquito más corta, ¿ok? Vamos a ver en qué consiste la discusión. Como estábamos hablando con respecto a los resultados, nosotros tenemos ya nuestros resultados, ya hemos visto, hemos explayado. Y eso es lo que les estaba explicando a un grupo de estudiantes de mi universidad previamente que no tenían un conocimiento ideal con respecto a cómo voy a yo redactar los resultados, la discusión. Y no es como que yo vea artículos o haga una búsqueda bibliográfica y ya ponga todo lo de la búsqueda bibliográfica, no. Es como que yo encontré que Juanito tiene una mochila azul, así por más ilógico que sea. Entonces, en mi investigación yo encontré que Juanito tiene una mochila azul. Entonces yo tengo que buscar investigaciones que hablen de que Pepe también tiene una mochila azul y María tiene otra mochila azul, pero en Argentina Teresa tiene una mochila verde. Y dar explicaciones de por qué Teresa tiene la mochila verde y por qué en Colombia también hay la mochila azul. ¿Me entiendes? Entonces, darle explicación de por qué es eso interesante, por qué es interesante y por qué se da ese fenómeno en ese país o en ese lugar o en esa área altitudinal, ¿no? Y es por eso de que a partir de ahí se plantean diversas hipótesis. Entonces, hubo un momento en donde un asesor mío, un doctor mío, quería hacer, realizó una tesis doctoral, la cual sustentaba el uso de las gotas de captopril en una población para disminuir, como antihipertensivo, para disminuir la población de Camagüey. Sin embargo, él sostenía, pues, él no sabía si esto iba a ser efectivo o no. Entonces su asesor le dijo en ese momento, no te preocupes, si sale que no es efectivo, lo vamos a discutir. Y si sale que es efectivo, pues lo vamos a discutir porque en verdad es muy importante y es muy relevante.
Cualquiera de los dos resultados saldría muy relevante, porque sería interesante saber por qué unas gotas de captopril, por qué el captopril en gotas, mejor dicho, administrado en pacientes hipertensos no disminuye cuando el captopril normal sí lo haría. Entonces le darías una explicación dentro de tu discusión por qué. Todo trabajo de investigación es potencialmente publicable dependiendo de cómo nosotros lo presentamos en una discusión. Y eso es lo que me quiero que ustedes se lleven de toda esta ponencia. ¿Sí? Entonces, es muy importante porque ustedes tienen varias secciones. Si ustedes hacen muy bien su introducción y ustedes hacen un asco su redacción y su discusión, tengan por seguro de que su investigación va a ser completamente rechazada y no tiene sentido lo que están haciendo. Entonces, esta es la presentación de sus resultados, ¿sí? Entonces, básicamente lo que les estaba queriendo decir, he encontrado estos hallazgos y tiene la implicancia por tal y X y Y motivo. ¿Cómo ustedes lo redactan? Aquí se ve la capacidad que ustedes tienen para poder redactar, básicamente. Y la única forma de que ustedes puedan aprenderlo es comenzando a hacerlo. ¿Ya? Y bueno, tiene, hay que poder explicar de diversos motivos. Y cuando no existen o no tienen alguna explicación, ustedes mismos tienen que dar esa explicación. ¿Ya? Tienen que dar los motivos y obviamente tienen que citarlos. Sí, tienen que dar los posibles motivos, porque de ahí es donde se salen las posibles hipótesis. ¿De dónde creen ustedes que han salido las hipótesis de todas las teorías de COVID-19 y todo lo demás? De las discusiones que se realizan con respecto a investigaciones realizadas. ¿Ya? Entonces, lo que ustedes tienen que pensar y responderse cuando tienen algunos resultados más relevantes es ¿por qué? ¿Cuáles son las similitudes de estos grupos? Es importante señalarlo y qué aportes me van a entregar, ¿sí? Y qué métodos se han utilizado, si se utilizó el mismo instrumento o no. Lo ideal es tratar de hacer comparaciones con investigaciones que son similares, no con comparaciones, investigaciones que son diferentes. No hay otra cosa más con respecto a la discusión, chicos. Después de la parte de la discusión tiene 3 secciones más, que son las limitaciones, que son después de la discusión que discutes las partes más importantes, sigue las limitaciones del estudio, las recomendaciones y las conclusiones. Las limitaciones es qué es lo que pasó en nuestra investigación que podrías hacer mejorar. ¿Por qué tu estudio no es tan válido? ¿Cuáles son los sesgos más importantes que hemos encontrado? ¿Y qué hicimos para poder mitigar? ¿Ya? Es básicamente eso. Las fortalezas que tuvimos en nuestra investigación. Porque a pesar de estas limitaciones que tenemos, este estudio es potencialmente importante, ¿no? Porque a pesar, esto de que poner que es el primer estudio de investigación, no es tan importante colocarlo, sino poner que esto es potencialmente interesante por X o Y motivo. ¿Sí? Por las técnicas de recolección que realizamos, por la metodología, por la aleatoriedad, porque esto se puede extrapolar a otras investigaciones, porque se descubrió que la cura para X o Y patología, eso es lo importante, ¿no? Y se discuten ciertas generalidades, pues, ¿no? Y después de eso, las recomendaciones que podríamos darles nosotros, las afirmaciones que vamos a hacer, ¿sí? Consecuencias que pueden llegar a suceder, las aplicaciones, la posibilidad de nosotros generalizar estos resultados, qué implicancia política puede suceder, qué puede pasar. Y finalmente, cosas que nosotros me gustaría que ustedes se lleven de acá es evitar decir que no existen estudios previos, porque sí existen, solamente que ustedes no han hecho una buena búsqueda bibliográfica. Y en vez de eso es decir, porque en realidad es que ustedes no han sabido encontrarlo muy bien. ¿Sí? Y bueno, una estructura sugerida dentro de los párrafos es iniciar con el resultado central, o sea, de su hipótesis, de la hipótesis que ustedes quieren realizar, con eso comienzan y se van explayando, y luego con los 3 o 4 resultados más importantes o más relevantes, luego las debilidades, el efecto que tuvo, el impacto que tuvo su investigación, las conclusiones y por qué su investigación no lo invalida o no lo cancela, ¿no? Entonces, más o menos ya con eso les daría más forma o cuerpo a su investigación o su discusión. Y luego mencionar pues las fortalezas y los resultados, las implicancias de su investigación. Y finalmente sus recomendaciones y las acciones que van a realizar. No, finalmente ya el lenguaje es bastante conciso, bastante académico, no se colocan gráficos,
Acá no se colocan gráficos, chicos, y tampoco se colocan los resultados. Acá no es una parte de decir se encontró tanto porcentaje, los intervalos de confianza tampoco se colocan, ¿sí? Y finalmente, acá también las limitaciones y es importante colocar las conclusiones. Las conclusiones son un último párrafito, es un pequeño párrafo de un párrafo donde ustedes ponen primero lo que diga su hipótesis principal, lo que ustedes han estado pensando, si no lo hayan escrito, lo tienen que colocar. Es el último párrafo de la discusión y llegan a un consenso final como para decir muchas gracias por su atención y concluimos con esto, ¿no? Básicamente, y tienen que tener los resultados más importantes y para qué sirven estos resultados. Básicamente es con todo eso que nosotros nos llevamos en esta investigación. Listo, no les quito más tiempo. Han sido casi 40 minutos. No sé si tienen alguna pregunta. Mire, las recomendaciones por cada resultado que existe, creo que por lo general eso se hacen y las conclusiones también las realizan en los programas de tesis, ¿ya? Y cada universidad es diferente. Entonces, eh, yo estoy muy en contra de eso, pero lo que podríamos hacer, lo que ustedes podrían hacer es tratar de ajustarse a esas necesidades. No hay mucho que podamos hacer si es que sus universidades les exigen, pero para un manuscrito obviamente eso no está contraindicado. Básicamente eso, chicos. Ujú. Traten de Ok, evitar. doctora, muchas gracias. Esa Ah, era una duda que tenía. Em, bueno, no sé si los chicos tendrán algunas preguntas. No sé si esperamos un minuto que puedan escribirlas si las tienen mientras voy enviando el pase de lista también sí, claro, no hay para ver problema. si es que surge. Listo, doctora. Esperamos entonces un minutito. Doctora, por el chat, Lo ahí dijeron. importante, ok, ¿qué puedo hacer si no puedo encontrar una justificación con citas en los resultados? Bueno, cuando no encontramos unas citas con los resultados, siempre tratamos de irnos con las teorías que encontramos. Si no encontramos eso, ya podemos utilizar nuestras propias ideas basándonos en nuestras propias hipótesis, ¿no? No es lo ideal, pero tratamos de hacer eso. Y finalmente, si hay un estudio previo que difiere mucho con con el mío, en verdad es lo mejor que puedes hacer porque tenemos que encontrar artículos que digan lo mismo y que digan cosas diferentes. Pero sí, cuando no encontramos justificaciones concitas de nuestros resultados, tenemos que buscar más que nada el concepto, pero desde otro punto de vista. Siempre tenemos que buscar la forma de cómo encontrarlo.
Siempre, siempre. Ok, doctora, muchas gracias. También por darse un tiempo de estar con nosotros en esta ponencia. Ha sido cortita, pero bastante provechosa para todos, me imagino. Entonces esperamos también tenerle una próxima oportunidad dentro de una ponencia. Y bueno, a los chicos también agradecerles por su asistencia. Nos Ustedes. vemos. Muchas gracias, chicos. Hasta luego. Hasta luego.